La enfermedad coronaria es parte de una enfermedad sistémica llamada enfermedad cardiovascular. Compromete prácticamente a todo el organismo y a múltiples órganos que son importantes. Las tres formas más frecuentes de presentación y más importantes es la enfermedad coronaria, del cual forma parte, como les digo, de la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. La fisiopatología común es la aterosclerosis. La enfermedad cardiovascular es importante porque es la primera causa de muerte en el mundo, tanto en hombres como en mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad cardiovascular está creciendo. Cada año se incrementa el número de muertes, el número de casos y el número de muertes por la enfermedad cardiovascular. Representa el 31% de todas las muertes en el mundo. Más o menos, eso equivale a 17.1 millones de muertes en el mundo por enfermedad cardiovascular. Pero como ya mencionamos, de ese 17.1, 43% son por enfermedad coronaria, más o menos 7.4 millones. Estas cifras antes no se aplicaba para países del tercer mundo subdesarrollados, pero las cifras se están prácticamente igualando con los países desarrollados. La enfermedad coronaria aguda la podemos definir como el desbalance entre la demanda y la oferta de oxígeno en el miocardio, debido a la ruptura súbita de una placa ateromatosa y la formación de un trombo que va a provocar una disminución parcial o total de la luz de la arteria coronaria. La enfermedad coronaria crónica la podemos definir como el desbalance entre la demanda y oferta de oxígeno miocárdico, pero debido a una mayor demanda de oxígeno en un corazón que previamente ha perdido parcialmente la reserva coronaria por una placa ateromatosa y cuya manifestación clínica no ha cambiado por lo menos en los últimos 30 días, cosa que no ocurre en la enfermedad coronaria aguda. La enfermedad coronaria también puede manifestarse como muerte súbita, y la muerte súbita la podemos definir como la muerte abrupta e inesperada que se produce dentro de la hora de haber iniciado los síntomas, en una persona aparentemente sana, causada con más frecuencia por una arritmia ventricular que a su vez esta es causada por una enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria tiene muchos sinónimos. En cardiología, lamentablemente, existen muchas sinonimias. Entonces, también se le conoce como síndrome coronario. Y ese es el término que más vamos a usar de aquí con el resto de la exposición. Este síndrome coronario o enfermedad coronaria podemos clasificarla en aguda y crónica. La forma aguda, que mayormente es la angina inestable y el infarto en miocardio, mayormente los vamos a ver por emergencia. Y el síndrome coronario crónico, cuya manifestación es la angina estable o la angina de esfuerzo, lo vamos a ver usualmente por consultorio. Tienen fisiopatología diferentes, clínica diferentes y manejo diferentes, como lo vamos a ver más adelante. Y estos son los sinónimos de enfermedad coronaria. También se le conoce como cardiopatía isquémica, cardiopatía coronaria, coronariopatía, aterosclerosis coronaria, arteriopatía coronaria, síndrome coronario. Todos en sí significan prácticamente lo mismo. Hablemos un poco de la fisiopatología. En la enfermedad coronaria aguda o en el síndrome coronario agudo y también en la enfermedad coronaria crónica, vamos a tener la presencia de la placa ateromatosa.
Como vemos en esta imagen, vemos una placa ateromatosa. Tenemos que conocer que la placa ateromatosa tiene dos componentes principales. Una capa fibrótica que va a cubrir a lo que se llama el otro componente, que es el núcleo lipídico. También se le conoce como el core lipídico. Entonces, esta capa fibrótica va a estar como una interfase entre la luz del vaso y el core lipídico. Como vemos aquí, la placa inestable, que caracteriza justamente a la enfermedad coronaria aguda, se caracteriza por tener una capa fibrótica delgada y un core bastante grande. Además, también se puede observar células inflamatorias abundantes. En la enfermedad coronaria crónica presenta placa estable, y la placa estable se caracteriza por tener una capa fibrótica gruesa y tiene un núcleo lipídico más pequeño y tiene escasas células inflamatorias. Esta placa estable, al tener la capa fibrótica gruesa, es bastante improbable de que se rompa. Prácticamente no se rompe. En cambio, en la placa inestable, cualquier estímulo, ya sea un mayor flujo, una presión alta, en el cual la sangre tiene un comportamiento de cizallamiento, puede llevar a la ruptura de la placa y la formación del coágulo. Aquí no va a ocurrir la presencia de coágulo. Entonces no va a ocurrir la ruptura de la placa. Pero sí va a ocurrir de que hay un menor aporte de sangre a nivel de la arteria coronaria y por lo tanto al miocardio. Esa es una diferencia muy saltante en lo que es la enfermedad coronaria aguda, placa inestable, ruptura de placa. Enfermedad coronaria crónica, placa estable, no hay ruptura de placa. Muy bien. Este proceso de la ruptura de placa del síndrome coronario agudo, ¿sí? Vemos aquí en esta imagen, inicia con la ruptura de placa y se va a formar un trombo. Inicialmente se va a formar el llamado trombo blanco, cuya célula principal que va a intervenir son las plaquetas, el cual ocurre en tres procesos. Primero, la adhesión de las plaquetas a la zona donde se ha roto. Luego viene la activación de las plaquetas y posteriormente viene un fenómeno que se llama agregación. En la agregación es donde vienen más plaquetas y van a formar el trombo blanco. Para que ocurra este proceso, dos sustancias que son importantes y las menciono porque tienen que ver con la terapéutica, que vamos a hablar más adelante. Interviene el tromboxano A2, que se hace por la ciclooxigenasa, de ahí el uso de la aspirina, porque al inhibir el tromboxano A2 vamos a inhibir este proceso plaquetario. El otro componente, otra sustancia que se libera de las mismas plaquetas es el ADP, la adenosina difosfato. Esta adenosina va a tener receptores en las mismas plaquetas, entonces van a ver receptores de ADP. Y el clopidogrel, que es otro medicamento que se usa como tratamiento de síndrome coronario, va a inhibir los receptores de ADP y de esa manera bloquea todos estos mecanismos plaquetarios que hemos mencionado. Muy bien. En forma paralela, casi en simultáneo, también va a haber la activación de las cascadas de coagulación. Y entonces, esta cascada de coagulación se va a superponer al trombo blanco y va a formar el trombo rojo, en el cual se ve la presencia ya de glóbulos rojos, por eso es que toma ese color. ¿Sí? Esta ruptura de placa, como vemos aquí en esta imagen, vemos un vaso sanguíneo, la luz del vaso está disminuida por esta placa ateromatosa, vemos el núcleo lipídico y vemos que la placa se ha roto y forma un trombo. Entonces, lo mismo vemos en esta siguiente imagen, vemos la presencia del trombo con la ruptura de placa, que está señalado aquí.
la flecha amarilla. Entonces, puede ocurrir varias situaciones en el síndrome coronario agudo. La placa se rompe y forma un coágulo que obstruye parcialmente la luz del vaso. O puede formar un coágulo que tapa totalmente la luz del vaso. Como ustedes ya más o menos hemos estado viendo en las prácticas y en las clases anteriores, y como ustedes ya saben, cuando ocurre este proceso se activan la cascada de coagulación, pero también se activan sustancias que van a evitar que la sangre se coagule y sustancias que van a romper este coágulo. Y dentro de ellos está la liberación del activador del plasminógeno, que va a convertir el plasminógeno en plasmina, que va a ser un trombolítico o fibrinolítico, que es lo mismo. Entonces, si este coágulo, que ya sea parcial o total, es fibrinolizado en forma espontánea, o sea, por el mismo activador, por nuestro mismo organismo, y eso ocurriera antes de los 20 minutos, entonces estaríamos frente a un cuadro que lo vamos a llamar angina inestable. Pero si este proceso de destrucción del coágulo en una arteria que se ha obstruido totalmente dura más de 20 minutos, pero menos de 1 a 2 horas, probablemente vamos a estar frente a un infarto subendocárdico o un IMA-NOQ. Cuando este coágulo dura más de 2 horas, más de 1 o 2 horas, entonces vamos a estar frente a un infarto. Veamos la parte clínica. Y para eso, realmente no es solamente la parte clínica, sino también son algunos exámenes como vamos a ir viendo. Es un algoritmo realmente, ¿no? Y es así como se maneja el síndrome coronario agudo. Entonces, como les mencioné anteriormente, el síndrome coronario agudo es un manejo más de emergencia. El paciente va a venir a emergencia usualmente por dolor torácico. Entonces, el síntoma principal va a ser el dolor torácico. De ahí que viene empezamos el algoritmo con síndrome de dolor torácico. Pero existen 50 causas de dolor torácico. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es una evaluación clínica, hacer una historia clínica detallada de la enfermedad o por el cuadro clínico que viene y de sus antecedentes. De acuerdo a esa evaluación clínica que yo haga, voy a estratificar a este síndrome de dolor, a estos pacientes que vienen con síndrome de dolor torácico en 2 grupos. O lo catalogo como si fuera un síndrome coronario, o lo catalogo como un no coronario. Dentro de los no coronarios vamos a tener en la cabeza, como dicen, o como causa más frecuente, a las osteocondritis. También le dice síndrome de Tietze. Y luego viene un grupo de misceláneas, como problemas del aparato respiratorio, neumonías, tromboembolismo, neumotórax, problemas digestivos, reflujo gastroesofágico, gastritis, pancreatitis y una infinidad de diagnósticos y etiologías distintas, como cáncer, traumatismos, infecciosos, etc. Entonces, todos estos cuadros que no son coronarios, vamos a ponerlos en estos grupos. ¿Sí? Pero como les menciono, lo más frecuente que se ve mayormente en emergencia, y felizmente digo, van a ser osteocondritis. Los que vamos a entrar dentro del síndrome coronario agudo, vamos a estar en este grupo, el siguiente paso va a ser tomar un electrocardiograma. A los que hemos catalogado no coronarios, también tenemos que tomarle electro. ¿Por qué? Porque en la casuística mundial se menciona que un 3% que vamos a ponerlos en este grupo, al final, por decirlo de alguna manera directa, nos hemos equivocado y han sido realmente coronarios y han sido mal clasificados.
Por eso es que muchas veces debemos pecar en exceso. Si tenemos dudas, pongámoslos en este grupo de coronarios. No hay una fórmula exacta que diga esto es coronario o esto no es coronario, ¿sí? Entonces, por lo menos hay que tomar un electrocardiograma. Si el electro sale normal y clínicamente vemos que no parece que fuera el dolor por causa cardíaca, entonces lo podemos derivar al especialista o le podemos dar de alta de acuerdo al diagnóstico que tenga como no coronario. ¿Ok? Vamos a detallar más inmediatamente después todo el aspecto clínico, sino que este es el algoritmo en general. Entonces, de acuerdo al electro, los que hemos catalogado clínicamente como síndrome coronario, vamos a dividirlo en dos grupos. ST, los que van a presentar el ST que esté elevado, y los que van a presentar que el ST no esté elevado. El ST elevado, como evolución natural, va a ir o va a terminar como un infarto transmural. También es conocido como IMAQ, o también conocido como infarto epicárdico. Entonces todos son sinónimos: IMA transmural, IMAQ o epicárdico. Y eso es justamente lo que tenemos que tratar de evitar hacer, que llegue hasta el IMA transmural. El grupo de ST no elevado vamos a estratificarlo a su vez en dos grupos, de acuerdo a las enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas, si son positivas, la tropotina, el CKMB, como también lo vamos a ver más adelante, vamos a catalogarlo a este paciente que tiene ST no elevado como un IMA subendocárdico, o también llamado IMA no Q, porque al final no va a presentar la onda Q. Y si las enzimas son negativas, vamos a catalogarlo como una angina inestable. Ese es el algoritmo que más o menos es lo que se maneja en emergencia. Ahora vamos a ver con más detalle el aspecto clínico de lo que es el síndrome coronario agudo. Entonces, como les mencionaba, el síntoma principal por el cual el paciente va a venir a emergencia, en la mayoría de los casos, va a ser dolor torácico. ¿Qué debemos evaluar en el dolor torácico en el paciente que presenta síndrome coronario agudo? O en general, cualquier dolor torácico debemos evaluar las 8 o 9 características que tiene el dolor torácico. Entonces va desde tipo de dolor, localización, intensidad, etc. El dolor torácico de origen cardíaco o coronario es de tipo opresivo o dolor tipo ardor. Usualmente la localización más frecuente o típica es retroesternal, o sea, en el medio del tórax y en la región epigástrica. Pero una localización frecuente es precordial izquierdo, o sea, lateralizado hacia el lado izquierdo. La intensidad también tenemos que evaluarla, tenemos que preguntarle al paciente con qué intensidad tiene el dolor, si es leve, moderado o severo, o también lo podemos estratificar de una escala del 0 al 10, catalogándole 0, nada de dolor, y 10 como un dolor sumamente intenso. ¿Sí? La irradiación del dolor suele ser a la mandíbula, al hombro y al miembro superior izquierdo. El inicio suele ser súbito. Debemos preguntar acerca de la duración del dolor, o sea, cuánto tiempo ya tiene el dolor, o desde qué momento empezó el dolor hasta el momento que llegó a la emergencia. Si el dolor es menor de 20 minutos, probablemente es una angina. A veces los pacientes presentan dolor, vienen, ya pasó el dolor, pero tenemos que determinar el tiempo o la duración que ha tenido ese episodio de dolor. Si el episodio de dolor ha sido o es mayor de 20 minutos, que es lo más frecuente, es que ya lleguen con dolor todavía en la emergencia, entonces lo más probable es que estemos frente a un infarto.
¿Cómo evoluciona el dolor? El dolor suele ser recurrente, pero es recurrente no por mucho tiempo. O sea, mayormente el paciente ha presentado dolor máximo en el último mes. Ha tenido episodios de menor intensidad. Un dolor probablemente leve, moderado, no con mucha sintomatología asociada, y le pasó el dolor en 5 o 10 minutos y, como muchas veces ocurre, dice, ya voy a ir al médico, y nunca llegan. Y en un momento determinado el dolor se hace mucho más intenso, y eso es lo que motiva que vengan a emergencia. Entonces, si están con dolor, muchas veces se ve que están con 2, 3, 4 episodios de dolor en los últimos máximo 30 días. Si el dolor suele ser más prolongado, pongamos de 1 año, 6 meses de evolución, no es frecuente que eso sea coronario, porque un paciente que ya está haciendo angina inestable o anginas en forma repetida, al cabo máximo de 30 días, mayormente se ve que ya se termina infartándose. Por eso es que la recurrencia no suele, o la evolución no suele ser tan larga desde que empieza a aparecer los síntomas. ¿Qué atenuantes tenemos? Usualmente el dolor calma con el reposo y calma con el uso de nitratos. ¿Qué aumenta el dolor? El ejercicio, el estrés. Y vamos a ver que muchas veces se acompaña de disnea, de aforesis, náuseas y vómitos. Estos signos asociados se le llaman signos neurovegetativos. Hay dos diagnósticos diferenciales que son frecuentes. Como ustedes les mencionaba, existen como 50 causas de dolor. Lógicamente, el cuadro clínico nos orienta o nos aleja de algunas causas de dolor torácico. Pero las dos causas más frecuentes de dolor torácico, como les mencionaba, es la osteocondritis, en primer lugar, y la otra causa son los dolores torácicos de origen digestivo. Pero hay algunos otros dolores que tienen que tenerlo en mente. Por ejemplo, dolor torácico que se va a la espalda y que se irradia al abdomen, tenemos que pensar en una disección de aorta. Un dolor tipo hincada que aumenta con la inspiración podría ser una osteocondritis, o podría ser también un derrame pericárdico. Entonces, de acuerdo al dolor, yo voy orientando mi diagnóstico. Pero si el paciente viene con dolor opresivo, que se va de brazo izquierdo, que presenta náuseas, vómitos, diaforesis, entonces eso me orienta más a que sea un cuadro coronario. Entonces, ¿cómo es el dolor en dolor atípico tipo osteocondritis o el síndrome de Tietze? Mayormente es dolor tipo hincada, a diferencia del coronario, que es tipo opresivo. Suelen ser recurrentes, pero estos son recurrentes usualmente de más larga evolución. Incluso vienen con dolores que tienen 5 años, sino que últimamente se hacen más intensos, más frecuentes, y eso es por lo que vienen. Y usualmente vemos que los dolores suelen en algún momento haber durado menos de 1 minuto o más de 6 horas, cosa que en el síndrome coronario agudo, dolor menos de 1 minuto no hay, síndrome coronario agudo, ni un dolor que dure más de 6 horas, pero en forma continua. No es que va y venga, sino en forma continua. Pacientes a veces vienen, tengo dolor de hace 10 horas en forma continua, no ha desaparecido, lo más probable es que eso no sea coronario. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, los infartos suelen durar, en la mayoría de los casos, máximo 6 horas. Se incrementa con la inspiración y a la digitopresión, entonces, cosa que no ocurre en el síndrome coronario agudo, ¿sí? Entonces, todas estas manifestaciones nos acercan más a que no sea un dolor tipo coronario. El dolor torácico de origen digestivo suele modificarse con la alimentación, ya sea que la alimentación lo aumente o lo disminuya.
Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, el dolor mayormente es epigástrico, pero suele subir en columna hasta la zona de la garganta. Y típicamente la pancreatitis aumenta el dolor con el consumo de alimentos. Hay pacientes que a veces he podido tener la oportunidad de verlos en emergencia y ellos refieren de que el paciente notaba que cuando eructaba el dolor disminuía. Entonces, ese tipo de manifestación orienta más a un problema digestivo que a un problema cardíaco, ¿sí? Lo otro que tenemos que evaluar son los antecedentes. Y cuando nosotros sospechamos de un síndrome coronario agudo por el tipo de dolor, por todo lo que ya hemos ido hablando, tenemos estos antecedentes, los agrupamos o los catalogamos como los llamados factores de riesgo, porque estas patologías van a hacer que la enfermedad eromatosa se acelere. Cuando tenemos más factores de riesgo, más rápido vamos a hacer enfermedad eromatosa y más rápido vamos a hacer enfermedad coronaria o enfermedad cerebrovascular, también porque eso implica lo mismo. Entonces, estos factores de riesgo fueron estudiados en Framingham, por eso se llaman los factores de riesgo en Framingham, y así agrupado en modificables y no modificables. Estos modificables, aquí tenemos algunos de ellos, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, el estrés. Todos estos van a provocar un daño a nivel del endotelio y van a acelerar el proceso de la formación de la placa ateromatosa. Tenemos el género sexual. El hombre tiene más riesgo de hacer enfermedad coronaria versus la mujer. La edad, cuando el hombre supera los 55 años, ya el riesgo aumenta en forma importante. En las mujeres mayores de 65, a partir de los 65 ya el riesgo se iguala según la edad. La herencia, o sea, pues si tenemos familiares directos de primer grado con enfermedad coronaria, ¿sí?, también se considera un factor de riesgo. Entonces tenemos que ir enumerando todos estos factores de riesgo. Y estos factores de riesgo lamentablemente no los podemos modificar. Por eso se llaman no modificables. Entonces, un poco resumiendo, aquí están los modificables: diabetes, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, dislipidemia, microalbuminemia con una depuración menor de 60, estrés, síndrome metabólico. Y los no modificables de edad, de género sexual y la herencia. Se dice que en la información de la placa, los modificables contribuyen en el 80% en la formación de la placa ateromatosa. Entonces, más factores de riesgo, mayor probabilidad de que el dolor sea coronario. Menos factores de riesgo, menor probabilidad de que el dolor sea coronario. Entonces, les pongo un breve ejemplo. Pongamos que venga una mujer de 40 años. No es diabética, no es hipertensa, no tiene factores de riesgo y viene por dolor torácico. Dolor tipo hincada, aumenta cuando respira, entonces eso es un dolor no coronario, probablemente osteocondritis. Bien, viene una persona de 75 años, es fumador, tiene sobrepeso, es diabético, ya tiene edad, es varón, fuma, diabético. La diabetes, un punto aparte, es catalogado como 2 factores de riesgo. O sea, si la hipertensión es 1, la diabetes se cataloga como 2. Y algunas escuelas cardiológicas lo consideran incluso como 3 factores de riesgo. Por eso que algunos dicen diabético es coronario hasta que no demuestres lo contrario. Entonces, de esa manera nosotros vamos a determinar si lo catalogamos como coronario o no coronario. Otros antecedentes importantes es si el paciente tenía infarto de miocardio previo, si ha sido sometido ya a un bypass aortocoronario, o si ha tenido una angioplastia con stent previo, o si tiene manifestación de enfermedad cardiovascular extracardíaca, como por ejemplo un ACV isquémico. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a todo eso, a mi cuadro clínico,
yo voy a ir estratificando a mi paciente como coronario o no coronariano. ¿Okay? Más factores de riesgo, me inclino más para acá. Dolor más típico, más para aquí. ¿Sí? Hay algunos, como les mencionaba, por ejemplo, mujer en edad fértil mayormente no es coronariano. No hay una regla exacta para decir que esto es coronario o no, pero más o menos nos orienta. Por ejemplo, mayores de 75 años, diabéticos, pacientes que tienen más de 3 factores de riesgo, pacientes que han sido ya coronarios previos, como bypaseados, que tengan ellos son coronarios hasta no demostrar lo contrario. Si vienen con dolor torácico, por supuesto. Pero, por ejemplo, personas jóvenes, menos de 30 años, mujeres en edad fértil, entonces ellos son catalogados como no coronarios, si no, lógicamente tienen factor de riesgo hasta no demostrar lo contrario. ¿Ya? Un poco más o menos así. Y de esa manera es que vamos, entre comillas, estratificando a los pacientes. Como les vuelvo a reiterar, si tienen dudas de que sea coronario o perdón, que no sea coronario, pongan en el grupo coronario y estratifíquenlo. ¿Por qué? Porque va a haber un 3% que no se nos puede escapar por aquí. Muy bien, el siguiente paso es el electrocardiograma. Según el electrocardiograma, como dijimos, ST elevado, ST no elevado. Todos los pacientes, así sean no coronarios, tienen que tener un electro. Los que no tienen o hemos estratificado como no coronarios, el electro sale normal, le damos tratamiento, lo derivamos al especialista según lo que tenga. Muy bien, entonces veamos el electrocardiograma. En el electrocardiograma, en los pacientes lo vamos a estratificar como ST elevado. En el ST elevado vamos a tener 3 eventos en el síndrome coronario. Vamos a tener isquemia, vamos a tener lesión o injuria y necrosis. Estos 3 eventos se van a manifestar en el electrocardiograma en los distintos componentes. Por ejemplo, la isquemia lo vamos a ver en los cambios en la onda T. La lesión vamos a verlo en el ST y la necrosis vamos a verlo en la presencia de la onda Q. El ST elevado va a terminar dándonos onda Q. Por eso se le llama también IMA-Q, transmural o epicárdico. Lo que caracteriza al síndrome coronario ST elevado, que va a terminar en IMA-Q, o epicárdico o transmural, es que el ST se eleva. Esa es la característica más importante. Vemos elevación de ST, entonces ST elevado. Muy bien. Entonces, en esta imagen vemos aquí el ventrículo izquierdo, vemos la pared del ventrículo y vamos a tener en forma simultánea 3 áreas. Vamos a tener un área en el cual vemos aquí un área de necrosis. Un poco más externamente al área de necrosis vamos a tener una área que está injuriándose, y más externamente al área de necrosis y al área de injuria vamos a tener que aquí está con una zona blanca, que es el área isquémica. A medida que vaya pasando el tiempo, el área necrótica va a ir creciendo y se va a ir hasta el endocardio y va a atravesar toda la pared. Y el área de injuria va a ir disminuyendo porque se va a convertir en necrosis. Y el área de isquemia se va a ir convirtiendo en injuria y así sucesivamente hasta que el infarto atraviesa toda la pared. Por eso se llama transmural, toda la pared. Entonces el primer cambio que se produce en el electro va a ser cambio en la onda T. Y la onda T se manifiesta en los infartos epicárdicos, porque empieza en el epicardio, con la T negativa. ¿Sí? Luego, a medida que avanza en el tiempo, aparece la elevación del ST. El ST se eleva, aparece ya la injuria. ¿Sí? Y ya está apareciendo pequeñas áreas necróticas, la onda Q. A medida que sigue avanzando, aparece ya la onda Q va creciendo y la onda R va disminuyendo o se va amputando, como también le decimos. Entonces aquí podemos ver los 3 procesos: isquemia, injuria y necrosis, ST elevado. Si el infarto se detuviera acá, queda con la onda T negativa por un tiempo y luego se va a positivizar.
Pero la onda Q que ya apareció no desaparece, se queda ya para siempre, porque eso es una huella de necrosis. Eso ocurre va a ocurrir, la idea es detener el infarto lo más precoz posible para que no llegue hasta el endocardio. Mientras más precoz tratemos esto, menos infarto vamos a tener y más corazón vamos a salvar. Entonces, ¿cómo evoluciona el electro? Esto es el normal, esto todavía no produce cambio en los primeros minutos, pero ya a los 30 minutos ya vamos a ver que las ondas T, incluso a partir de los 15 minutos, eso varía un poco en el tiempo, de persona en persona, de acuerdo a veces tienen colaterales y eso le hace que el miocardio resista más al problema ateromatoso. Entonces vamos a ver que ya el primer cambio es la T negativa. Luego ya a los 45 minutos ya se ha pronunciado más la T negativa y el ST empieza ya a elevarse. A la hora ya el ST está bien marcadamente elevado con T negativa y ya empieza a insinuarse las primeras, la onda Q muy chiquitita, que no lo vemos acá, pero va a empezar a aparecer ya la onda Q. Luego a las 3 horas vemos que la onda Q se hace más prominente, ¿sí? Casi se iguala a la onda R proporcionalmente con la onda Q con la onda R. Si vemos la onda Q más pequeña que la R, estamos más o menos en 2 horas. Y si la onda Q es más grande que la R, estamos más o menos en 4 horas. Hasta que finalmente la onda Q ya predomina y casi la onda R ya ha desaparecido. Ya aquí estamos casi al final del infarto. Entonces tenemos 6 horas. A las 6 horas casi ya toda la zona del territorio de esa arteria que se está infartando, que se está isquemiando, ya se terminó de necrosar. Entonces tenemos 6 horas para tratar a estos pacientes. Por eso es que esto es una emergencia. ¿Qué pasa en el ST no elevado? En el ST no elevado nos va a dar angina inestable o nos puede dar un infarto subendocárdico, también llamado IMANO Q, porque no va a aparecer la onda Q. Entonces aquí el infarto o el problema coronario inicia en la zona endocárdica. Y vamos a ver también las 3 áreas. Vamos a tener un área que aquí no está representada, un área necrótica, pero va a ser un área pequeña, va a ser un área laminar, principalmente en la zona subendocárdica. Este infarto no atraviesa toda la pared, se queda en el subendocardio, ahí nada más se detiene. ¿Ya? Va a haber un área de lesión en azul y un área isquémica, que está aquí medio en color melón con puntitos. ¿Sí? Entonces, en el electrocardiograma solamente vamos a ver la isquemia y la lesión. No vamos a ver la necrosis, porque no va a haber onda Q. Entonces, ¿cómo vemos la isquemia? Las ondas T igual, pero en este caso se hacen hiperagudas. Muy bien. Bueno, esta imagen ya la conocen. Esta es la relación de la localización de la zona del infarto con los cambios en el electro y con la arteria responsable. ¿Sí? Entonces, esto nos sirve para el ST elevado, porque en el ST elevado se correlaciona la localización con el cambio en el electro. En cambio, en el ST no elevado no hay una correlación entre el cambio en el electro con la localización. Les pongo un ejemplo. Yo puedo tener infradesnivel del ST, o sea, subendocárdico, en 2-3 ABF. Pero sin embargo, la injuria o el infarto no se está produciendo en la cara inferior, puede producirse en la cara anterior. Entonces no hay una correlación en el electro con la localización en los ST no elevados. Por eso es que nunca se dice IMANO Q inferior. No hay esa nomenclatura. Es IMANO Q y punto. En cambio en los ST elevados decimos IMA-Q inferior o IMA-Q anteroseptal. ¿Sí? Entonces no hay una correlación en los subendocárdicos con la cara que se está infartando. ¿Ya? Entonces esto sirve para ST elevado, como está aquí lo menciona. Okay. Aquí hay un pequeño error en el cuadro. Esto debería ser B5 y B6, ¿no? lateral bajo.
Muy bien. Veamos las enzimas cardíacas. Entonces ya hemos llegado hasta aquí. Llegó el paciente de emergencia, le hicimos un interrogatorio, lo catalogamos como coronario no coronariano, le hicimos el electro. De acuerdo al electro catalogamos ST elevado o ST no elevado. Luego lo que tenemos que hacer es pedir las enzimas. Entonces las enzimas cardíacas no nos van a ayudar mucho en el infarto transmural o en el ST elevado. Solamente nos sirve para pronóstico, no para diagnóstico, ¿no? Pero le tenemos que pedir enzimas, pero para pronóstico. Más enzimas elevan más cantidad de enzimas, más necrosis. Entonces, más enzimas, peor pronóstico. En el ST no elevado lo vamos a estratificar de acuerdo a las enzimas en dos grupos. Entonces, si las enzimas salen positivas, entonces se eleva la troponina, el CKMB, como vamos a ver, entonces estamos frente a un infarto subendocárdico. Si las enzimas salen negativas, las enzimas cardíacas que se usan mayormente son la troponina y el CKMB. La mioglobina, algunos lo usan porque es más precoz, pero no es muy sensible y específico para infarto. Entonces pueden dar muchos falsos positivos o muchos falsos negativos. Por eso es que en la práctica casi no lo usamos. Como les vuelvo a reiterar, las enzimas cardíacas, la troponina y el CKMB, no ayudan en el diagnóstico de ST elevado. Basta la clínica y el electro para estratificar al paciente como ST elevado. ¿Ya? Se van pidiendo enzimas cardíacas cada 4 a 6 horas. ¿Para qué? Para hacer la curva enzimática. La curva enzimática es justamente lo que estamos viendo en este momento. Como les decía, la hemoglobina se eleva a partir de más o menos la segunda hora. En cambio, el CKMB y la troponina más o menos entre la tercera y cuarta hora. Empieza recién a elevarse. El paciente se presenta, se está infartando, ha pasado 3 horas, recién empieza a elevarse la troponina. ¿Ya? Eso es importante porque algunas veces viene el paciente con dolor torácico, hace cambios en el electro y le piden enzimas y el paciente tiene 2 horas de dolor. Y dicen, troponina negativa, no es infarto. No es infarto porque no es porque recién se va a empezar a elevar a partir de la tercera a cuarta hora. No se va a elevar a la segunda hora, ni a la primera hora. ¿Ya? Entonces, tienen que ver, por eso es importante determinar el tiempo del dolor. ¿Ya? Como vemos aquí, una cosa que es importante resaltar, el CKMB va a desaparecer más o menos aproximadamente al segundo día. En cambio, la troponina se va a mantener positiva todavía hasta aproximadamente entre 5 a 7 días. Incluso hay mucha literatura que ya menciona que la troponina se mantiene positiva hasta el día 14 en muchos pacientes, ¿ya? Pero, bueno, para cuestiones prácticas más o menos unos 6 días aproximadamente en promedio, que la troponina se mantiene positiva. Muy bien, entonces tenemos que hacer esta curva, entonces vamos pidiendo cada 4 a 6 horas y vamos a ir dibujando nuestra curva. Entonces pongamos bien un paciente, tiene 2 horas, troponina normal. A las 6 horas ya la troponina se elevó, pongamos a 1. A las 14 horas se elevó a 2. Al día siguiente se elevó hasta 4. Y de ahí le seguimos pidiendo y vamos a ver que empieza ya a bajar la troponina. Que eso quiere decir que ya el infarto, todo ese proceso ya está pasando, ya está terminando. ¿Okay? Entonces es importante hacer curva enzimática. Muy bien, vamos a pedir también otros exámenes auxiliares, podremos decir como entre comillas de rutina, como hemograma, grupo sanguíneo, perfil de coagulación, exámenes para evaluar riñón, perfil hepático, lipídico, orina, radiografía de pulmones, ecocardiografía, que no es de emergencia, y el cateterismo coronario, o en angioplastía, como vamos a ir viendo más adelante. Vamos a darle un tratamiento farmacológico en emergencia que le ponemos oxígeno. No hay que ponerle demasiado oxígeno al paciente. Acuérdense que la regulación del flujo coronario está dado por la adenosina y la hipoxemia. Si le ponemos mucho oxígeno, estamos disminuyendo el flujo a nivel coronario. Hay estudios que ya han visto de que darle demasiado oxígeno a un paciente cardíaco
en proceso de infarto es contraproducente. Entonces lo que debemos hacer es aportarle 1, 2, 3 litros como máximo de oxígeno por cánula nasal, salvo que el paciente venga en shock cardiogénico o en edema agudo de pulmón, que eso es diferente. Estamos hablando aquí de un infarto no complicado. La nitroglicerina es otro medicamento que lo usamos en vía endovenosa mayormente en emergencia, porque es un vasodilatador coronario principalmente, entonces tratamos de mejorar el flujo de las arterias coronarias. El otro medicamento que podemos usar es el clorhidrato de morfina. La morfina es opcional principalmente al dolor. Si el dolor es muy intenso, usamos. Si no es muy intenso, nos abstenemos de usar. La morfina también lo usamos porque nos sirve como un ansiolítico y también tiene efecto vasodilatador coronario. Pero al usar nitroglicerina, ya con eso es suficiente como vasodilatador, así que no es indispensable darle morfina a todos los pacientes. La aspirina como antiagregante plaquetario, como hemos visto anteriormente en la fisiopatología, inhibe a la ciclooxigenasa para inhibir al tromboxano. El clopidogrel inhibe a los receptores de ADP y también evita la agregación plaquetaria. La estatina, entre ellos la estatina cardíaca es la atorvastatina o la rosuvastatina. Mayormente usamos más atorvastatina. Usualmente damos 40 a 80 miligramos, o sea, 1 a 2 tabletas de 40. La atorvastatina no se usa porque tenga un efecto hipercolesterolémico en la emergencia, sino porque tiene un efecto antiinflamatorio a nivel endotelial. Entonces lo que va a hacer es estabilizar la placa ateromatosa, va a hacer de que no se siga rompiendo con mucha facilidad y va a hacer también que esa placa fibrosa que hablábamos de la placa ateromatosa se vuelva más gruesa y entonces se evita de que se esté rompiendo, ¿sí? Y con eso estabilizamos al paciente, estabilizamos la placa. El anticoagulante que usamos mayormente es la enoxaparina. Usualmente damos 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. Si por ejemplo el paciente pesa 60 kilos, damos 60 miligramos cada 12 horas. Veamos algunas cosas específicas del ST elevado. El ST elevado es una emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos 6 horas para abrir la arteria responsable del infarto. Eso se llama reperfundir. O sea, hacemos terapia de reperfusión. Y como hemos visto, el problema aquí es que tenemos una placa de grasa y sobre ella se ha formado un coágulo. Y la idea es destruir el coágulo para que se restituya el flujo y luego tratar también a la placa ateromatosa. Entonces, para eso tenemos 2 métodos: la trombolisis, que solo se puede hacer hasta las 6 horas, y la angioplastía primaria, que está indicado hasta las 12 horas. ¿Ya? ¿Cuál es mejor? Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Un paréntesis. El cateterismo tiene muchas sinonimias. También se le conoce como coronariografía, sinoangiografía coronaria, arteriografía coronaria o también cateterismo coronario cardíaco. Otra cosa importante, el cateterismo no es igual a la angioplastía. El cateterismo solamente es diagnóstico y la angioplastía es terapéutico. Si ustedes trabajan en una clínica o en el extranjero e indican cateterismo cardíaco, solamente le van a ver, van a entrar, van a mirar y se acabó todo. La angioplastía, entra un catéter, dilatan la arteria que está obstruida, la abren, ponen un dispositivo que se llama stent, como vamos a ver más adelante, y la arteria y el infarto se solucionó. Si a un paciente con ST elevado le hacen cateterismo y no le hacen angioplastía, va a ser peor, tiene más mortalidad. El paciente entra no a cateterismo, entra para hacer angioplastía. Lógicamente, se necesita el cateterismo para hacer la angioplastía, pero la indicación tiene que ser angioplastía. Si ustedes ponen cateterismo, el cardiólogo hemodinamista va a recibir la orden
dice cateterismo, y le va a hacer cateterismo, y no le va a hacer otra cosa. Muy bien. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es mejor, la angioplastía o la trombolisis? Se dice que hasta las 2 horas los dos procedimientos tienen igual beneficio. O sea, si el paciente viene con dolor torácico antes y todavía no cumplió las 2 horas, cualquiera de las dos son iguales. Hay que hacer la salvedad que la trombolisis tiene más riesgo de sangrado. Entonces, si tengo un paciente que tiene, por ejemplo, úlcera gástrica, entonces es mejor ir a una angioplastía que a una trombolisis. Si la persona es una persona muy mayor, también se prefiere la angioplastía. Lógicamente, va a ser como es mejor la angioplastía, pero eso también va a depender de dónde reciban al paciente, dónde trabajen. Por ejemplo, si un paciente llega al centro de salud de Cañete, pasado 4 horas de evolución de dolor, dicen, ya, el doctor Pérez me dijo que mejor era hacer una angioplastía, pero no tiene sala de cateterismo en Cañete, pero sí puedes tener la ampolla del alteplase y lo puedes trombolizar. Entonces incluso se puede trombolizar en la ambulancia, mientras que lo vas trasladando a un hospital donde la pueden hacer luego, hacerle el cateterismo con la angioplastía. ¿Sí? Entonces va a depender de dónde se encuentre. No todos los hospitales tienen sala de cateterismo, para sala de hemodinamia para hacer angioplastía. Y no todos los hospitales también hacen angioplastía primaria, porque la idea es entrar, no a ver, sino a abrir la arteria. ¿Ya? Pero en general, hasta las 2 horas son iguales, si no, después es mejor la angioplastía. Pero si no hay sala de hemodinamia, así tenga 4 o 5 horas, trombolícenlo. Lo van a beneficiar al paciente. Ya, una vez que se hizo ya la angioplastía o lo trombolizaron, entonces al día siguiente, hasta 24 horas se da la nitroglicerina y después se suspende. Luego la enoxaparina se continúa por 3 a 7 días, dependiendo de cómo evoluciona el paciente. Y luego de 12 horas de haber iniciado el cuadro, se puede agregar betabloqueadores y yecas, o si no están contraindicados los yecas, los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, se puede dar los ARA2, o sea, valsartán y valsartán. ¿Ya? Los beta bloqueadores van a disminuir el trabajo cardíaco y por lo tanto la demanda de oxígeno, bajando la frecuencia, bajan un poco lo que es la contractibilidad. Y los yecas, como su nombre lo dice, van a inhibir al sistema renina-angiotensina que se activa en estos pacientes y que en cierta medida son beneficiosos, pero pasado cierto momento ya son perjudiciales. ¿Sí? Los yecas también intervienen. Al disminuir la poscarga van a disminuir el trabajo cardíaco. El otro efecto es un efecto que se llama remodelación cardíaca. El corazón cuando se infarta se cambia de forma, a nivel de histológico se produce la remodelación que es perjudicial y el YECA ayuda para evitar esa remodelación. Bueno. Además del tratamiento farmacológico que hemos mencionado, todo paciente debe ir con una concientización de que debe haber un cambio de estilo de vida. ¿Qué significa eso? Dieta, una dieta sana, nada de grasa, nada de fritura, ¿ya? Ejercicio, un régimen de ejercicio de 20 a 30 minutos de caminatas, no otro tipo de ejercicio, no pesas, ni trotar, ni frontón, nada. Primero es caminar, pero una caminata que tiene que ir gradual también. Control del peso, tiene que bajar de peso si tiene sobrepeso el paciente, dejar de fumar si fuma, manejo de estrés y tratar de controlar todos los factores de riesgo que hemos mencionado. Si es hipertenso, medicamentos para la presión, la dieta y el ejercicio también le va a ayudar, si es diabético de igual manera y así. Entonces el estilo de cambio de vida es sumamente importante. Si no hacen estilo de cambio de vida y le dan fármacos, no han hecho nada, lo van a tener en 2-3 años otra vez con infarto. Ya. El síndrome coronario agudo ST no elevado, si estamos hablando de Lima no Q o la angina inestable, es una urgencia, ya no es una emergencia, ¿sí? Pero debemos hospitalizarlo. Entonces el paciente, el manejo es similar
tanto en el IMAN-OQ como en la angina inestable. En los dos casos el tratamiento es igual. No requiere revascularización de emergencia, o sea, no requiere ni trombolisis ni angioplastía primaria. Después, el tratamiento farmacológico y todos los exámenes auxiliares son similares a lo que hemos visto en el ST elevado. Le damos igual aspirina, le damos su clopidogrel, atorvastatina, etcétera, etcétera. El paciente debe ir a cateterismo antes de que se le dé de alta. El cateterismo es solamente entrar y ver. Así es. Entonces, ese cateterismo lo podemos hacer en emergencia, lo podemos hacer al día siguiente, lo podemos hacer a los 2 días, de acuerdo a la cantidad de pacientes, a mi disponibilidad de la sala de hemodinámica. Entonces, no es una emergencia que tiene que ir a sala de hemodinámica. Entonces, ahí debemos hacer cateterismo. Ahora, del cateterismo puede ir, dependiendo, si encuentro muchas lesiones en las arterias, puede ir a bypass. Si encuentro lesión en una arteria, puedo hacer una angioplastía, pero ya no primaria, sino ya programada. En el mismo procedimiento, o incluso lo puedo programar después de la angioplastía. ¿Ya? Entonces, debe ir a cateterismo cardíaco. Muy bien. Hablemos un poquito de angina estable. La angina estable, que es parte de lo que es el síndrome coronario crónico, se caracteriza porque es una angina que se desencadena por el esfuerzo, pero suele ser a un mismo esfuerzo. El paciente dice, camino 2 cuadras y me viene el dolor, y siempre es caminando 2 cuadras. O camino 5 cuadras y me viene dolor, pero siempre es a 5 cuadras. Eso depende de cada paciente. Hay pacientes que le viene dolor a la cuadra, hay otros que le viene a las 10 cuadras, y etcétera, etcétera. Haciendo la medición más o menos en distancias. ¿Sí? También puede medirse subiendo escaleras. El paciente que dice, subo al 3er piso, faltando un escalón, ahí me viene el dolor. O sea, son bien precisos. Los pacientes ya saben a qué distancia o a qué esfuerzo físico viene el dolor. El dolor tiene una misma duración. El paciente dice, me detengo, doctor, 2 minutos y me pasa. O me detengo y al minuto me pasa. Usualmente no duran más de 5 minutos estos dolores. La intensidad también es similar, siempre es la misma. El paciente, estos dolores no suelen ser, muchas veces no son muy intensos, algunas veces sí, pero la intensidad es la misma. ¿Ya? Suele calmar con el reposo o con el uso de nitratos, como el isorbide debajo de la lengua o la nitroglicerina. Se recomienda en estos pacientes hacer pruebas evocadoras de isquemia, o sea, una prueba de esfuerzo o un ecoestrés. Si la prueba de esfuerzo es positiva o la prueba evocadora de isquemia es positiva, se va a cateterismo cardíaco. Y si no, el tratamiento va con aspirina, estatinas y nitroglicerina condicional debajo de la lengua. Ahora, ¿qué ocurre en la angina estable? Esta curva que ustedes lo conocen, vemos que aquí el aporte de oxígeno, por este lado vemos la demanda de oxígeno. En la persona normal, la demanda aumenta con el esfuerzo físico y el aporte aumenta proporcionalmente, como vemos en la línea amarilla. Pero cuando no aumenta el aporte en forma similar a la demanda, entonces viene la deuda de oxígeno. Hay una diferencia. Y esto va a provocar dolor y otras manifestaciones como arritmias. ¿Sí? Pero aquí principalmente dolor. Pero ¿qué ocurre? Que en este punto donde viene el dolor, el paciente se detiene. Entonces, la demanda de oxígeno empieza a caer y se iguala al aporte. Y entonces el dolor termina acá. El dolor empieza aquí y aquí termina. Entonces cesa el esfuerzo físico y la demanda de oxígeno disminuye. Y se iguala al aporte de oxígeno y el dolor desaparece. Por eso es que calma con el reposo. Muy bien. Para ir terminando, vamos a ver rápidamente un caso ejemplo. Tenemos un varón de 70 años con antecedentes de hipertensión, sobrepeso, sedentarismo y fumador. ¿Cuántos factores de riesgo tiene? Varón 1, edad 2, hipertenso 3, sobrepeso 4, sedentarismo 5, fumador 6. 6 factores de riesgo. Es un paciente de muy alto riesgo por la cantidad de antecedentes de factores de riesgo que tiene. ¿Ok? Acude a emergencia con tiempo de enfermedad de 2 horas.
dolor epigástrico y parte baja del tórax de tipo opresivo, 10/10, es sumamente intenso, que se irradia al hombro izquierdo con diaforesis, náuseas y disnea, que no calma con ninguna maniobra. En la ampliación de anamnesis refiere episodios similares de menor intensidad que duraban más, aquí hay un error, que duraban menos de 20 minutos desde hace una semana. ¿Okay? Entonces, es un dolor típico con múltiples factores de riesgo. Yo lo estratifico clínicamente como coronario. ¿Ok? Entonces, para mí, hasta aquí es un síndrome coronario agudo clínicamente. Bueno, en el examen físico no hay muchas cosas. Presión arterial casi normal, frecuencia cardíaca 82, respiratorio 18, río cardíaco rítmico, no río agregado, pulmones normal. Se le toma un electro, segunda fase del algoritmo. Primero es clínico, hasta aquí coronario. Según el electro, tengo que estratificarlo como ST elevado o ST no elevado. En este caso vemos elevación del ST en 2, en 3, en ABF, que corresponde a la cara inferior, y tenemos infradesnivel, aquí vemos en B2 y B3, que corresponde a la cara posterior. Entonces yo digo que es un síndrome coronario agudo ST elevado, ínfero posterior. ¿Qué coronaria es? Coronaria derecha. ¿Cuánto tiempo tiene de dolor cuánto tiempo tiene de enfermedad según el electro? Vemos aquí onda Q, sí. La Q es más pequeña que la onda R, sí. Entonces es menos de 3 horas. Entonces estamos hablando más o menos aquí un tiempo de enfermedad según el electro de 2 horas aproximadamente. Si la onda Q fuera más grande que la onda R, que está de aquí, entonces sería más o menos 4 horas. Si fueran iguales los dos, más o menos estaríamos aproximadamente en 3 horas. Entonces, más o menos coincide con lo que el paciente nos menciona. Tiempo de enfermedad, 2 horas. ¿Qué debemos hacer? Entonces, le aportamos oxígeno, 1 litro por cánula binasal. Le ponemos morfina porque el dolor es bien intenso, 1/3 de ampolla. Le damos aspirina, dosis de carga, 3 tabletas. Clopidogrel, dosis de carga, 4 tabletas. Atorvastatina, 2 tabletas. Nitroglicerina endovenosa en infusión. Enoxaparina. Como este paciente tiene ST elevado, se le manda a la sala de hemodinamia para hacer angioplastía. Entonces la anticoagulación le damos una dosis a la mitad en vía endovenosa. Y luego ya de que sale después de la angioplastía se le puede dar ya dosis plena, 80 miligramos cada 12 horas. En este caso, como tiene sobrepeso, pesa más de 80 kilos, se le da la dosis máxima, que es 80 cada 12 horas. ¿Sí? Se le solicita enzimas cardíacas, exámenes de sangre, orina y radiografía de tórax. Ya. Les pregunto, ¿voy a esperar las enzimas cardíacas para decidir? No, porque me va a demorar 2 horas. Y si mientras más tiempo pasa, más infarto voy a tener, más masa muscular voy a perder. Entonces, por eso es que el paciente es llevado de inmediato a la sala de hemodinamia para ser sometido a angioplastía primaria. No a cateterismo, a angioplastía primaria. Aquí estamos viendo la coronaria izquierda, que por acá está, hasta acá es el catéter. Aplica una sustancia contraste que pinta todas las arterias coronarias. Este es el tronco de la coronaria izquierda, por acá está saliendo la circunfleja, esta es una marginal, y esta es la interventricular anterior o descendente anterior, que va a continuar hacia la punta del corazón que está por este lado de acá. La base del corazón está hacia aquí, las aurículas están para este lado. Lo que quiero que noten en esta imagen que le he retrocedido es de que de la interventricular anterior o la descendente anterior sale una colateral. Se ve, es un vaso delgadito que está siguiendo por el puntero, continúa por aquí y llega hasta este lado de acá. Y de la circunfleja también sale una ramita que se va también para el mismo lado. Esta vendría a ser el recorrido de la interventricular posterior o descendente posterior,
O sea, llega hasta la punta del corazón, la descendente anterior, y le da una colateral. No es que la descendente posterior esté naciendo de la descendente anterior, sino le está dando una colateral. Y esa colateral ya me está indicando de que probablemente la coronaria derecha ya haya tenido una placa ateromatosa de larga evolución, que ha disminuido su flujo y por lo tanto la coronaria izquierda le está supliendo un poco de esa sangre que le falta a la coronaria derecha. Y eso probablemente se relaciona con un infarto, porque si tengo cambios en la cara inferior y cara posterior, estamos hablando de un infarto que compromete la coronaria derecha. Esta es otra coronaria izquierda, pero en otra incidencia. Lo que estamos viendo es la interventricular anterior por aquí y la circunfleja por atrás. Esta es una diagonal, estas son ramas septales, ¿sí? Y no vemos en ninguna de la imagen anterior y en la actual no vemos placas ateromatosas en coronaria izquierda, que era lo esperable, ¿sí? Ahí se está señalando la colateral, que es un vaso que está naciendo de la interventricular anterior, o sea, de la descendente anterior. Llega a la punta y se da la vuelta y está irrigando a la coronaria derecha. Ahí se puede ver un vasito delgadito, mira el recorrido, ahí. Ese es el recorrido de la descendente posterior. Muy bien, entonces ya nos hace eso presumir de que con la coronaria derecha está comprometida. Aquí, en esta imagen vemos el catéter, hasta acá llega, aplica la sustancia de contraste, pero solamente se pinta este pedacito. La coronaria derecha debería darse la vuelta así. Así. Le da la vuelta. Aquí está la punta, para este lado está la punta del corazón. Para acá están las aurículas, entonces va por el surco aurículo-ventricular, da la vuelta de esta manera y de ahí da la descendente posterior, que es más o menos ese recorrido que está haciendo con el puntero láser. ¿Sí? Pero aquí hay un stop, no se ve, se detiene aquí el contraste. Ahí está justamente la obstrucción y está la zona donde se está infartando. Y vemos, mire, el contraste no pasa, se detiene. Ya. Hasta aquí, eso es un cateterismo. Luego empieza la angioplastía. La angioplastía es querer abrir la arteria coronaria. Para eso vamos a pasar una guía. La guía es un alambrecito, ¿sí?, que ustedes ven ahí, que está pasando por el catéter. Este alambrecito. El catéter está acá, está pasando un alambre. Este alambrecito va a seguir de guía para que pase otro catéter más delgadito, que va a ir el balón y el stent. ¿Ya? Entonces, ya estamos iniciando, ya se está iniciando la angioplastía. Ahí están pasando la guía. Ya se vio que pasó la guía aquí. Y lo que estamos viendo, hay dos puntos. Lo vemos aquí y aquí. No se ve el otro catéter como se ve este, es un catéter más delgadito que está pasando por la guía. Y en ese catéter hay un globo. El globo está de este punto a este punto. Entonces ese globo lo van a inflar para ir dilatando la arteria y permitir que el flujo se restituya. Se dilata primero, no se infla mucho, ustedes ven, tampoco no permite, pues está obstruida la arteria. Luego mueven el balón otra vez para dilatar un poco más en forma más distal, lo mismo. Y esto ya permitió de que miren cómo se abrió la arteria. Pero a pesar de que la arteria está abierta, ¿sí?, vemos aquí la placa ateromatosa. Entonces sobre eso se ha formado el coágulo. Eso es lo que tapaba la arteria. Pero ya se puede ver, miren, aquí toda la coronaria derecha llega hasta acá y aquí está dando la descendente posterior, que estaba siendo suplida en parte de la sangre porque esta placa de aquí es bastante severa, como vamos a verlo
Y como vamos a verlo ahorita. ¿Ven? La siguiente imagen. Es la incidencia, la misma coronaria. Ahí está dando la vuelta. Ahí le he detenido para retroceder la imagen. Y miren, para que vean, miren, es un hilito. La coronaria termina en una punta de lápiz y reinicia con otra punta de lápiz. Ahí está señalando, ¿ve? Ahí está la placa telematosa, no ha desaparecido todavía la placa. Por eso es que la coronaria izquierda estaba supliendo la irrigación aparte de la descendente posterior. Entonces, como todavía sigue obstruido, se vuelve a dilatar, preparando para la colocación del stent. Luego ya viene, como ven, los dos puntitos marcan de dónde a dónde está el globo. Ahí se ve, se está liberando el stent. Perdón, disculpen. A ver. Ahorita voy a mostrar, un segundito. Ya, ahí se puede ver el stent claramente. Y ahí está el stent. Un stent largo. Y eso es como una carga de lapicero, es un tubito que lo que está haciendo es aplastar a la placa tenomatosa para que el flujo se haya restituido. Y vemos como la luz del vaso se ha nuevamente normalizado, ¿no? Miren, la otra de incidencia, miren, ya no hay lesión ahí. La arteria, mira el descendente posterior como es gruesa, ya no se ve como un hilito, ¿sí? Y bueno, el paciente 6 días después sale de alta sin molestias, se le indica cambio de estilo de vida, tratamiento farmacológico, aspirina y todo lo que hemos mencionado, vía oral. 2 meses después el paciente bajó 10 kilos, dejó de fumar, se le realizó una prueba de esfuerzo de control 2 meses después y la prueba salió negativa para isquemia. El paciente continúa su manejo por consultorio externo. Es un caso que tuvimos en el hospital. Lamentablemente no puedo conseguir su electro. Bueno, he puesto un electro similar al que tuvo. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que espero que ustedes hagan algún día. Bueno, eso es todo. Les deseo la mejor de la suerte, muchachos. Y